Buenos días, soy Nerea Colomé del equipo de contenidos de Top Doctors y hablaremos sobre la cirugía transgénero, entre otros procedimientos que realiza el doctor Fuertes Bielsa, un reconocido cirujano plástico y estético en Zaragoza. El doctor cuenta con 10 años de experiencia profesional y en concreto es experto en reconstrucción mamaria, aumento mamario axilar, mastotexia con prótesis, cirugía de reafirmación de género y abdominoplastia, entre otros procedimientos. Actualmente pasa la consulta en el Centro Médico Vital Medeo y opera en el Hospital Viamed Montecanal. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Nerea? Buenos días, ¿cómo estás? Pues estamos encantados de poder tener esta entrevista con usted. Me gustaría preguntarle cuáles son los diferentes tipos de cirugía de reafirmación de género que realiza, doctor. Bueno, pues básicamente realizo tres tipos de procedimientos, que serían, para hacerlo más gráfico, de arriba abajo, la cirugía facial. Básicamente realizo cirugía de feminización facial o procedimientos de masculinización facial, que la mayoría estos los realizo en consulta, con rellenos, con diversas herramientas. Luego realizo cirugía torácico-mamaria, lo que los americanos llaman top surgery, que es la parte de la cirugía del pecho, para que me entendáis. Básicamente son o aumentos mamarios feminizantes o mastectomías masculinizantes. Siempre hago mucho hincapié aquí, aunque se pueda pensar que es un aumento mamario al uso o una mastectomía como con un cáncer de mama, no tiene nada que ver y que es súper importante acudir a un especialista en cirugía de transgénero porque hay detalles súper importantes aquí como es la forma, la posición del complejo areola-pezón, el tipo de implantes que hay que poner, en qué plano hay que ponerlos, que van a ser súper importantes para conseguir un pecho lo más femenino o lo más masculino posible y que no parezca un pecho de una persona transgénero. Y por último, el tercer grupo de cirugía sería la cirugía de reafirmación de género a nivel genital, que básicamente son la faloplastia para los chicos trans y las vaginoplastias para las chicas trans. De acuerdo, doctor. ¿Y cuáles son los requisitos médicos y también psicológicos, ¿no?, a tener en cuenta antes de realizar este tipo de cirugías? ¿Cómo puede afectar el cambio de sexo a la vida personal y profesional? Bueno, el tema de los requisitos es un tema muy interesante que está bien que me preguntes porque ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Yo soy miembro de la sociedad más importante a nivel de eh, cirugía y de personas transgénero en el mundo, que se llama WPATH. Esta sociedad internacional, en la última guía, que es la guía 8, que salió ahora hace casi un año, básicamente ha cambiado un poco, ha actualizado un poco los criterios. Actualmente, para la cirugía mamaria, no es ya un criterio, una condición sine qua non que el paciente tome hormonas. De hecho, cada vez hay más estudios que dicen que son contraproducentes en los chicos trans porque producen mucho desarrollo de vello facial y corporal sin cambiar el volumen del pecho y eso a ellos les puede molestar. Y sí que es una recomendación en el caso de las pacientes chicas trans que van a someterse a una cirugía mamaria básicamente porque producen un poquito de desarrollo del botón de la glándula mamaria y eso nos puede permitir usar un implante un poco más pequeño. En cualquier caso, para la cirugía mamaria son recomendaciones. En el caso de la cirugía genital, sí que es obligatorio que los pacientes hayan tenido un periodo de hormonación previo que se ha modificado de 12 meses en la anterior guía a actualmente 6 meses. El motivo al final es, bueno, pues digamos que asegurar o usar ese criterio antes de realizar una cirugía que en el caso de la cirugía genital es totalmente irreversible. Por eso sí que se recomienda como una medida de confirmación de que el paciente ha cambiado su rol de género que se hayan hormonado durante 6 meses. Lógicamente, pues todas las cirugías que realizamos tienen un impacto brutal en la vida de nuestros y nuestras pacientes y cada cirugía tiene un impacto diferente. Por eso a día de hoy, al final dejamos al paciente que exprese sus deseos y sus necesidades, que son distintas en cada paciente. Por ejemplo, la cirugía que sabemos que tiene un impacto más grande en las chicas trans es la cirugía de feminización facial, que les permite que la gente de su entorno, conocidos o desconocidos, cambien muy rápido esa primera impresión que hace que nuestro cerebro las identifique como un hombre y pase a identificarlas como una mujer.
Eso les es muy útil en su día a día, cuando van al supermercado a comprar, cuando van a una entrevista de trabajo, cuando van a conocer a una pareja, en su vida personal, les es muy, muy, muy útil. Luego, lógicamente, tenemos la parte de la cirugía mamaria, el aumento mamario o la mastectomía, que les cambia mucho la vida a los pacientes, sobre todo, en mi experiencia, a los chicos trans, porque les permite hacer, sobre todo en lo que respecta al ocio, una vida mucho más confortable, les permite ir a la playa, les permite estar en la piscina sin preocuparse, les permite ir al gimnasio sin llevar el binder. Y por último, la cirugía genital, lógicamente, de alguna manera es un poco la guinda en el pastel o el paso final en esa transición de género, en el caso de que los pacientes lo quieran hacer, que hay algunos que no quieren, pero en el caso de que el paciente lo desee, pues lógicamente les va a permitir también en su vida íntima, en su vida sexual, poder hacer esa transición de género completa. Perfecto, doctor. Pues además nos gustaría saber cuál es la diferencia entre una vaginoplastia estándar y una vaginoplastia con colon. ¿Nos lo podría explicar, por favor? Sí, cada vez son más las pacientes que optan por el colon por diversos motivos. Antes era quizás menos del 10% de las vaginoplastias y actualmente está cambiando un poco. En general, si podemos, solemos hacer una vaginoplastia por inversión peniana, que es la vaginoplastia clásica, que utiliza la piel del pene para recubrir las paredes de la vagina y el resto de los elementos externos se construyen con elementos del pene para conseguir una vagina totalmente funcional que permite tener orgasmos, tener penetración. Y la diferencia con la vaginoplastia con colon es únicamente que esa parte, esa cavidad interna de la vagina, va a estar tapizada por la mucosa del intestino, la mucosa del colon. Lo que hacemos, perdón, es usar un segmento del colon, el resto del colon lo conectamos como cuando hacemos una cirugía oncológica y ese segmento de colon nos va a tapizar internamente a la vagina. Las principales diferencias van a ser dos. Primero, que la vagina va a lubricar, va a tener una mucosa. En este sentido, la penetración va a ser un poco diferente, un poco más cómoda. Y la segunda gran diferencia es que no vamos a tener limitación en cuanto a la profundidad que podemos conseguir. Lógicamente, cuando usamos la inversión del pene, en función del tamaño del pene del paciente, tendremos más o menos profundidad. En el caso del colon no tenemos esa limitación. Por eso es cada vez más frecuente que usemos esta técnica del colon, bien en vaginoplastias secundarias, que han hecho una inversión peniana y han ido perdiendo profundidad por diversos motivos, o bien de forma primaria en aquellos pacientes que tienen penes cortos, generalmente, muy comúnmente en pacientes que han tomado los puberty blockers, los bloqueantes de la pubertad, que hace que desarrollen un micropene, el cual no nos da suficiente piel para poder conseguir una vagina de la profundidad que ellas generalmente desean. Perfecto, doctor. Además, nos gustaría saber cómo se realiza la faloplastia. La faloplastia actualmente la realizo con un colgajo que se llama colgajo radial de antebrazo. Este colgajo es la técnica de elección para realizar la faloplastia. Antiguamente se usaban otras técnicas que han quedado en desuso por diversos motivos, pero esta es la piel que cumple varios requisitos más importantes, que nos permite conseguir una longitud de pene muy buena, que es una piel que fácilmente podemos dar forma y formar el glande, porque es una piel blandita. También es una zona muy inervada, con muchos nervios que podemos conectar, los nervios del clítoris, para darle total sensibilidad al falo. Y finalmente es una zona donante que se puede camuflar bien, que hoy en día tenemos varios elementos, varias matrices térmicas, rellenos de grasa, varias cosas para poderla camuflar muy bien. La otra consideración que yo insisto mucho en las faloplastias es que actualmente la realizo en dos tiempos, porque esto me permite separar lo que es la faloplastia de lo que es la reconstrucción de la uretra y de esta manera minimizar los problemas de fístulas y de escape de orina que clásicamente teníamos con la uretra. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su explicación. Por último, nos gustaría saber en qué consiste, ¿no? Lo que comentábamos antes, en qué consiste la feminización facial, ¿cómo la realizas? Bueno, la feminización facial es una cirugía que realmente ha supuesto un gran cambio, como te decía, en la vida social, laboral, personal de nuestras pacientes, de nuestras chicas trans,
Básicamente podemos combinar diversos elementos. Los puntos más comunes que se realizan el 80% de las pacientes van a ser la frontoplastia y la glotoplastia o reducción de la nuez. En la glotoplastia básicamente lo que hacemos es disminuir el tamaño de la nuez para conseguir un cuello femenino, y en la frontoplastia lo que hacemos es trabajar toda la zona desde los ojos hacia arriba. Esta es una zona que clásicamente, evolutivamente, tienen mucho más desarrollada los hombres. Creemos que es por un tema evolutivo para, durante miles de años, conseguir que el hombre pudiese soportar traumatismos, peleas más fuertes en la zona craneofacial. Esto hace, como te decía, que los hombres tengan más prominente esa zona supraciliar, esa zona de las cejas con más hueso, ese aspecto más rudo, y esto es lo que trabajamos específicamente en una frontoplastia. Desde una incisión oculta en el pelo, lo que hago es con ultrasonidos, con un aparato que usamos también en las rinoplasties ultrasónicas, ir rebajando, esculpiendo como si fuese una escultura, toda esa zona de hueso de encima de las cejas. De esta manera, pues vamos a conseguir una transición mucho más suave, mucho más redondeada, una frente más corta, sin esa zona del entrecejo y de la parte supraciliar tan masculina, tan ruda, tan agresiva. Y realmente, aunque son reducciones pequeñas de unos cuantos milímetros o un centímetro, realmente es impresionante como cuando una persona que se ha hecho una feminización facial entra por la puerta, tu cerebro inmediatamente cambia el chip y lo identifica como una mujer por esos cambios a nivel óseo que nuestro cerebro evolutivamente hace que rapidísimamente el clic se nos pase de identificar un hombre a identificar una mujer. Además, es frecuente que esta cirugía la pueda combinar en función de los deseos de la paciente con otros elementos, como son el lifting de labios, el relleno de labios con grasa, el relleno de pómulos, el rebaje del arco mandibular, la mentoplastia, la blefaroplastia. Son ya elementos que añadimos o no en función de cada paciente. Pero los dos elementos claves serían sobre todo la frontoplastia y la glotoplastia, que nos van a producir un cambio, como te decía, maravilloso y muy grande en la vida de las pacientes. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por su explicación. ¿Le gustaría añadir alguna cosa más a usted? No, bueno, creo que ha sido una entrevista pues breve pero muy interesante, que me has preguntado algunos de los puntos claves que a día de hoy marcan sin duda la diferencia en las cirugías transgénero. De acuerdo, doctor. Pues para finalizar la entrevista, me gustaría agradecerle su tiempo dedicado a la explicación de cada uno, ¿no?, de sus tratamientos, de su cirugía. Y por último, recordar a las personas que están viendo o escuchando la entrevista que si quieren pedir cita con el doctor Fuertes, pueden hacerlo a través de su perfil en Top Doctors.